Cuando la madre de mi mejor amigo me pidió que arreglara su aire acondicionado, debí negarme. No porque no pudiera. Podía reparar un compresor, un ventilador, un termostato y la mitad de las cosas que la gente ignora hasta que se vuelven un gasto. Lo que no podía arreglar era la extraña sensación que me recorrió cuando, al despedirme, Denise me tomó del brazo y susurró: «No tan rápido. Aún te necesito. Me llamo Jacobo. Tengo 25 años y soy técnico de climatización». Esa mañana, Ryan, mi mejor amigo desde la secundaria, me pidió que revisara el aire acondicionado de su madre, Denise Hart, una mujer atractiva, elegante, que había quedado sola después de que su exmarido la abandonara. Yo solo pretendía ser útil, pero aquella noche, cuando me invitó a cenar como agradecimiento, algo cambió. Durante semanas nos encontramos en secreto, ocultándonos de Ryan, construyendo un vínculo que ninguno esperaba. Lo que comenzó como una simple ayuda, desembocó en una historia de amor prohibido, secretos y una traición que estuvo a punto de costarme a mi mejor amigo. Para entender cómo llegué a ese punto, hay que retroceder unas semanas. Ryan y yo crecimos juntos en el mismo barrio de Phoenix. Él era el extrovertido, el que organizaba las reuniones y nunca tenía miedo de hablar con desconocidos. Yo, el callado, el que desde los 15 años desarmaba electrodomésticos en el garaje de su casa solo para ver cómo funcionaban. Su madre, Denise, me conocía desde que yo era un adolescente desgarbado que llegaba con las manos llenas de grasa. Pero nunca la había mirado de otra forma. Hasta aquella tarde de junio, Ryan me llamó un jueves. Su voz sonaba apurada, como siempre que algo práctico le resultaba un inconveniente. «El termostato de mi mamá está muerto. El aire no enfría y ella está cocinándose viva. ¿Puedes pasarte?» «Sin problema», le dije. Para mí era un favor más. Había reparado cosas en esa casa una docena de veces. La lavadora, un enchufe, el ventilador del baño. Conocía cada rincón, pero esta vez algo era distinto. Denise ya no era simplemente la madre de mi amigo. En los últimos años, después del divorcio, se había transformado. Había empezado a vestirse para ella misma, a cuidar el jardín con una dedicación casi artística, a ocupar el silencio de la casa con una tranquilidad que llamaba la atención. La soledad le había esculpido una fortaleza serena, pero bajo esa superficie había grietas que pocos notaban. Esa tarde hacía 42 grados. Cuando llegué, Denise me abrió la puerta con el cabello recogido de cualquier forma, una blusa de lino y un vaso de agua con hielo en la mano. Detrás de ella, el aire denso y caliente del interior golpeaba como una pared. «Jacobo, gracias por venir». Me miró con una mezcla de alivio y algo más que entonces no supe identificar. Pasé a la sala, sintiéndome extrañamente grande en un espacio que conocía de memoria. Me arrodillé junto a la unidad de control mientras ella se apoyaba en el marco de la puerta. En media hora diagnostiqué el problema: un compresor quemado y un filtro que parecía no haberse cambiado en años. Le expliqué lo que necesitaba. Denise asintió sin entender del todo, pero con la confianza de quien sabe que está en buenas manos. Mientras trabajaba, ella me trajo una toalla húmeda y fría, una botella de agua helada, y en un momento incluso acercó un ventilador pequeño y lo orientó hacia mí. No eran atenciones de anfitriona cortés. Había una intención silenciosa, casi maternal, pero no del todo. Al terminar, le mostré el termostato nuevo. El aire comenzó a soplar fresco. Su rostro se iluminó y por primera vez en mucho tiempo me sentí visto. No como el amigo útil de su hijo, como alguien cuyo trabajo merecía algo más que un gracias rápido. «Jacobo, quédate a cenar, por favor». No es una pregunta, lo dijo con una sonrisa que me desarmó. Aquella cena improvisada fue la primera grieta en la pared que separaba lo correcto de lo inevitable. Comimos pasta con salsa de tomate y albahaca de su jardín. Ella habló de su divorcio sin dramatismo, como quien describe una tormenta que ya pasó. Su exmarido, un ingeniero de caminos, la había dejado por una asistente 20 años menor. Se fue sin avisar, un viernes cualquiera, dejando una nota breve y un anillo de bodas sobre la mesita de noche. Desde entonces, Denise había aprendido a llenar las horas con el cuidado de la casa, la lectura, el voluntariado en la perrera. Pero admitió,
bajando la voz que a veces la casa se sentía demasiado grande. Yo la escuché sin interrumpir. Por primera vez no estaba reparando un objeto, estaba acompañando a una mujer que necesitaba hablar con alguien que no la juzgara. Y esa noche, al despedirme en la puerta, ella me tomó del brazo. No tan rápido. Aún te necesito. No se refería al aire acondicionado. Lo supe por la forma en que sus dedos temblaron ligeramente antes de soltarme. Durante las semanas siguientes, volví media docena de veces. La excusa siempre era alguna reparación menor, una fuga en la tubería del patio, una luz parpadeante en la cocina, el motor de la persiana, pero la realidad era otra. Nos encontrábamos al atardecer y cenábamos juntos. Paseábamos por el mercado de agricultores los sábados temprano, cuando nadie del barrio nos veía. Ella me contaba historias de su juventud, de cuando pintaba acuarelas en un estudio pequeño antes de casarse. Yo le hablaba de mi negocio incipiente, de las casas que soñaba restaurar. Había en sus ojos una chispa que no veía en mujeres de mi edad. Denise no necesitaba fingir entusiasmo, no le importaba que yo no hablara mucho. Valoraba el silencio tanto como las palabras, y eso, para alguien como yo, era un oxígeno que no sabía que me faltaba, pero el miedo siempre estuvo allí. La sombra de Ryan. Cada vez que mi teléfono sonaba y veía su nombre, el estómago se me encogía. Le debía lealtad. Era el amigo que me había defendido en la escuela, el que me prestó dinero cuando mi camioneta se descompuso, el que nunca dudó en llamarme hermano. Y yo estaba viendo a su madre a escondidas, justificándome con arreglos que cada vez eran más difíciles de creer. Denise también sentía el peso. A veces, después de una cena, se quedaba en silencio mirando por la ventana, como si estuviera librando una batalla interna entre lo que deseaba y lo que consideraba correcto. Una noche me dijo, no quiero que te lastime, pero tampoco quiero dejar de verte. Esa honestidad me partió en dos. Una tarde mi tío Franco, que era casi un padre para mí, notó mi inquietud. Se me quedó viendo mientras yo revisaba el compresor de una nevera vieja. Esa mujer es la madre de Ryan, ¿verdad? Asentí sin levantar la cabeza. Franco se secó las manos con un trapo. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero si lo haces, hazlo con integridad. Porque cuando esto explote, y va a explotar, lo único que te quedará será tu palabra. Sus palabras se me quedaron grabadas como un hierro candente. El punto sin retorno llegó un viernes 19 de agosto. Habíamos quedado para ver una película en su casa, una comedia ligera, la excusa perfecta para compartir el sofá sin aparentar más. Pero a los 20 minutos, la película era solo ruido de fondo. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y yo rodeé su cintura casi sin pensarlo. El perfume de su piel, algo cítrico y dulce, me nubló la razón. Nos giramos el uno hacia el otro. Sus labios estaban a centímetros de los míos. El mundo exterior desapareció. En ese instante, un par de faros barrió la ventana del salón y un motor se apagó justo frente a la entrada. Denise se puso rígida. Ambos miramos hacia afuera. La camioneta de Ryan estaba estacionada junto a la mía. Su silueta bajó del vehículo y se quedó inmóvil, mirando hacia la casa. La puerta principal estaba a solo unos metros. No había salida trasera que no hiciera ruido. No había excusa lista para explicar por qué mi camioneta llevaba horas allí aparcada. El corazón me latía con violencia. Denise me apretó la mano. Sus dedos estaban helados. Supe que todo lo que habíamos construido en secreto estaba a punto de derrumbarse. Ryan abrió la puerta sin llamar. El sonido del pomo girando fue como un disparo seco. Denise y yo nos separamos en el sofá, pero ya era tarde. Su hijo entró con el rostro desencajado, los puños apretados y los ojos yendo del uno al otro como si no pudiera procesar lo que veía. ¿Qué está pasando aquí? Su voz no era un grito, era un gruñido contenido, mucho peor. Denise se puso de pie, temblorosa. Ryan, por favor, deja que te explique. Pero él ya había visto las copas de vino, la película pausada, la cercanía de nuestros cuerpos que ninguna excusa doméstica podía justificar. ¿Explicar qué, mamá? Que mi mejor amigo está contigo en el sofá a las 11 de la noche, que su camioneta lleva aquí desde las 6. Intenté interponerme. Ryan, escucha, me miró con una furia que nunca le había visto. No te atrevas. Tú no eres mi amigo. Tú eres un traidor.
La palabra me golpeó como un martillo. Denise dio un paso al frente. No le hables así. Él no te ha hecho nada. Ryan soltó una carcajada hueca y amarga. ¿Nada? Se está aprovechando de ti. Eres una mujer sola, vulnerable, y él se ha metido en tu vida como un buitre. Denise palideció. Sus labios temblaron. Eso no es cierto. Jacobo ha sido bueno conmigo. Me ha ayudado, me ha escuchado. Ryan la interrumpió alzando la voz, con el dedo acusador. Te está utilizando, mamá. ¿No lo ves? Eres el capricho de un jovencito que confunde la soledad con el afecto. ¿Cuántos años le llevas? ¿20? Tú no necesitas un amante, necesitas terapia. Sus palabras fueron como un latigazo. Denise se llevó una mano al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. Verla así, rota y humillada, hizo que la sangre me hirviera. Si de verdad crees que esto es un juego, le dije con una calma tensa, entonces no conoces a tu madre. Ryan me enfrentó, las mandíbulas apretadas. ¿Y tú, qué sabes de ella? Llevas meses metiéndote en su casa con la excusa de arreglar cosas. Eres patético. Siempre has sido el chico útil, el que hace favores porque no tiene nada propio que ofrecer. Pero esto es demasiado, Jacobo, esto es asqueroso. Denise rompió a llorar. Un sollozo quebrado, animal, que desgarró la habitación. Ryan, soy tu madre. Tú no puedes hablarme así. Él parpadeó, por un instante vaciló, pero el orgullo y la rabia lo sostuvieron. Ahora mismo, Jacobo, recoges tus cosas y te vas. Y no vuelves a acercarte a mi madre. ¿Entendido? Denise lo miró suplicante. No lo hagas, no me obligues a elegir. Ryan la ignoró. Supe entonces que cualquier cosa que dijera empeoraría la situación. Denise necesitaba calma, no más conflicto. Así que, con el corazón hecho pedazos, tomé mis llaves del gancho y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré hacia Denise. Ella me miró con los ojos anegados y una disculpa muda temblando en sus labios. No dije nada. No podía. Cerré la puerta con suavidad, como si eso pudiera atenuar el desastre. Afuera, la noche estaba tranquila, indiferente. Me subí a la camioneta, apoyé la frente contra el volante y dejé que el silencio me tragara. Durante los días siguientes, Denise no respondió a mis mensajes, ni uno. La llamé 2 veces, y las 2 veces saltó el buzón de voz. Entendí el mensaje. Su hijo la había puesto contra la pared, y ella, como cualquier madre en su posición, retrocedió para proteger lo que quedaba de su relación con él. El dolor no era solo la pérdida, era la certeza de haber lastimado a alguien que ya arrastraba demasiadas heridas. Recordé la noche en que me contó lo del divorcio. Su exmarido la había abandonado con la misma frialdad con que se desecha un mueble viejo. Durante años, ella se había acostumbrado a no ser prioridad para nadie. Y yo, sin pretenderlo, había reabierto esa cicatriz de abandono, pero esta vez con el agravante de la culpa y el juicio de su propio hijo. Me concentré en el trabajo como único refugio. Era lo único que sabía hacer bien sin causar daño. Una mañana, una pareja de ancianos en mesa me llamó porque el motor de su unidad de refrigeración había fallado. Él, un veterano de 83 años, me miraba trabajar desde una silla de ruedas. Ella, con las manos temblorosas, me ofrecía limonada cada cuarto de hora. Estuvieron casados 62 años. Mientras reemplazaba el motor, él me dijo, «Hijo, cuando encuentras a alguien que te mira como si encendieras la luz en una habitación oscura, no la sueltes, pero tampoco la sujetes tan fuerte que la rompas». El consejo me caló más hondo de lo que aquel desconocido podía imaginar. Le di las gracias y les cobré la mitad de lo que debía. Mi tío Franco me visitó en el taller una tarde, con su eterna taza de café recalentado y su sabiduría escueta. Se sentó en un taburete, me observó lijar el serpentín de un evaporador, y esperó. «No te estoy diciendo que vayas a buscarla», soltó al fin. «Te estoy diciendo que asumas lo que sientes con integridad, porque si de verdad la quieres, tienes que estar dispuesto a perderla para que ella esté en paz». La honestidad de Franco era un espejo que no me dejaba esconderme. Yo no solo quería a Denise. La necesitaba de una forma que no había conocido antes. No era posesión, era admiración profunda. Había tocado con ella una versión de mí mismo que no se sentía pequeño, ni aburrido, ni insuficiente. Pero las semanas pasaron y el silencio se convirtió en un muro. Dejé de llamar. No por falta de deseo, por respeto.
Me repetía que si ella quería, daría el paso. Mientras tanto, el recuerdo de aquella noche en el sofá me perseguía, el perfume cítrico, el calor de su cabeza en mi hombro, la promesa de un beso que nunca llegó. Me torturaba pensar que todo había sido un espejismo, que quizá Ryan tenía razón y yo solo era un iluso que confundió la gratitud con el amor. Pero luego, en las noches de insomnio, recordaba sus palabras exactas. No quiero dejar de verte. Eso no lo dice alguien que está jugando. Ryan no dio señales durante ese mes, ni una llamada, ni un mensaje. Supuse que el rencor había cavado una trinchera imposible. Yo también estaba dolido, no solo por Denise, por la amistad. Habíamos sido hermanos. Yo reparé los frenos de su coche el día antes de su primer viaje largo. Él me defendió cuando un cliente me acusó falsamente de sobrefacturar. Esa historia quedaba ahora sepultada bajo los escombros del secreto. Pero algo empezó a cambiar. Una tarde, mientras descargaba compresores en el taller, oí pasos. Levanté la vista y allí estaba Ryan flaco, con ojeras, las manos hundidas en los bolsillos de la sudadera. No me esperaba una visita. Me limpié las manos en el trapo, tenso, sin saber si venía a golpearme o a insultarme. Se quedó a unos metros, sin mirarme directamente. «He visto a mi madre», dijo con voz ronca. «No he venido a disculparme por lo que te dije aquella noche. Todavía pienso que fue una locura». Pero, suspiró, todo él era una herida abierta. La he visto llorar cada noche durante un mes. No no sale, se apaga. Y yo no puedo soportar ser el causante de eso. Se hizo un silencio enorme. Jacobo continuó alzando por fin los ojos enrojecidos. ¿Tú de verdad la quieres? Le sostuve la mirada. Con cada parte de mí que vale la pena. Ryan asintió, derrotado pero aliviado. Entonces no me hagas quedar como el villano. Llámala. Ella te extraña más de lo que crees. Me dio la espalda y se fue sin esperar respuesta. Me quedé quieto, con el corazón golpeándome las costillas. No era la bendición, era un permiso, doloroso y sincero. Cuando se desvaneció el ruido de su motor, entré al taller. Agarré el teléfono y busqué el contacto de Denise. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla, un mes sin hablar. ¿Y si ya era tarde? ¿Y si su miedo había levantado una fortaleza que yo no podía derribar? Esa noche, no tuve que llamar yo. Mi teléfono vibró sobre la mesa del taller. En la pantalla, un nombre que había rezado por volver a ver. Denise. Respondí antes de que el tono se completara. Su voz, frágil como un cristal a punto de romperse, pronunció mi nombre como una súplica. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Jacobo. Su voz era apenas un hilo atravesando la ciudad. Temblaba como una hoja. Ven. Necesito verte. No hubo reproches ni explicaciones, solo 3 palabras que derribaron el muro de un mes. Me subí a la camioneta sin pensar. Las calles de Phoenix estaban desiertas, las luces amarillas de los semáforos parpadeaban como un aviso silencioso. Todo pasaba a cámara lenta. Mientras conducía, recordé aquella noche en que me dijo, «No quiero dejar de verte». Habían bastado 30 días de silencio para confirmar que yo tampoco quería, que ella era el único aire que necesitaba respirar. Llegué a su casa en 12 minutos. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, la vi sentada a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos cenado aquella primera noche. Tenía los ojos hinchados y la mirada clavada en una taza de té ya frío. Al verme, se puso de pie con las manos apretadas sobre el pecho. «Perdóname, Jacobo, por no responder, por alejarme, por haberte puesto en medio de esto». Me detuve frente a ella. Llevaba la misma blusa de lino de aquel día del termostato, o quizá era solo mi memoria empeñada en atar cabos. «No tienes que pedir perdón», le dije. «Tú solo estabas protegiendo a tu hijo». Denise se negó con la cabeza. «No fue solo por él, también por mí. Tenía miedo de volver a confiar. Después de que mi exmarido se fue, me juré que nunca más dependería de nadie. Pero entonces llegaste tú, con tu toalla fría y tu manera de escuchar sin juzgar, y me rompiste todos los esquemas». Su voz se quebró, y cuando Ryan nos descubrió, sentí que la vida me castigaba por haber deseado algo para mí. Me acerqué. El espacio entre nosotros se llenó de todo lo no dicho durante un mes. «Denise, yo no soy como él. No me iré un viernes cualquiera dejando una nota. No te abandonaré cuando las cosas se pongan difíciles».
Levantó los ojos y supe que llevaba semanas esperando exactamente esas palabras. En esa mesa, con la misma luz tenue que nos había iluminado la primera cena, me tomó las manos y lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Aquella noche prometimos no escondernos más, empezar de cero, pero sin secretos. Porque el amor que necesita oscuridad para sobrevivir no es amor, es condena. Fue la decisión más aterradora y más honesta de mi vida. Pero las promesas no borran el miedo de un día para otro. Durante las primeras semanas, no fue fácil. Salir a la calle juntos era un acto de valentía, el supermercado, el cine, la gasolinera. Cada mirada ajena parecía un veredicto. Algunos vecinos cuchicheaban. Una tarde, una mujer que solía saludar a Denise desde hacía años le dio la espalda cuando nos vio llegar. Denise apretó mi mano hasta hacerme daño. No dijo nada, pero yo sentí su humillación como si fuera mía. Ese día entendí que el precio del amor no eran las peleas, era el juicio silencioso. Ryan cumplió su palabra, pero no fue inmediato. Durante semanas evitó las comidas familiares. Si yo estaba en casa de Dennis, él no aparecía. Si coincidíamos por casualidad, me saludaba con un gesto seco y se encerraba en su cuarto. Dolía, no porque yo esperara un abrazo, porque cada portazo era una astilla de la amistad que habíamos perdido. Una noche, sin embargo, apareció sin avisar. Fui yo quien abrió la puerta. Se quedó parado en el umbral con una pizza en la mano y la expresión de quien está haciendo el ridículo por una buena causa. Mamá siempre decía que las cenas en familia curan todo, murmuró. Pasé de largo y dejó la pizza sobre la mesa. No fue una reconciliación épica, fue un puente. Pero los puentes se construyen paso a paso y aquel fue el primer tablón. Denise nos miró desde la cocina, conteniendo las lágrimas, y supe que poco a poco la normalidad empezaba a abrirse camino. Sin embargo, justo cuando creíamos que lo peor había pasado, el verdadero terremoto llegó. Una mañana de octubre, Denise recibió una llamada que la dejó pálida. Era Ramón, su exmarido, el mismo que la abandonó por una asistente 20 años menor. Después de casi 2 años sin noticias, había reaparecido. Al parecer, su relación con la joven se había desmoronado, y mediante un amigo en común, se había enterado de que Denise estaba viendo a alguien, a un técnico de 25 años, para más señas, y su orgullo herido no lo soportó. Ramón apareció al día siguiente sin invitación, estacionando su coche alemán reluciente justo en la entrada. Yo estaba en el taller. Denise me llamó con la voz cortada. «Está aquí. Quiere hablar conmigo». Salí hacia allí. Cuando llegué, Ramón estaba recostado contra su coche con una sonrisa condescendiente que me hizo hervir la sangre. Vestía un traje impecable, el tipo de hombre que confunde el éxito económico con el derecho a poseer personas. «Así que tú eres el famoso Jacobo», dijo tendiéndome la mano, como si estuviéramos en una reunión de negocios. No se la estreché. Denise estaba en el porche, tensa. Ramón rió entre dientes. «Mira, chico, yo sé cómo funciona esto. Una mujer madura, sola, vulnerable. Tú eres joven, fuerte, y ella te ofrece estabilidad y una casa confortable. No te culpo. Pero esto es temporal, tú mismo te darás cuenta. Así que, si tienes un poco de decencia, aléjate ahora y ahórrale el segundo abandono». Sus palabras eran un guante arrojado, pero yo no iba a caer en su juego. No dije nada, me giré hacia Denise, que había bajado del porche con el rostro firme por primera vez en mucho tiempo. «Ramón, has tenido 2 años para aparecer. No viniste cuando se rompió la caldera, ni cuando se me inundó el sótano, ni cuando tu hijo necesitó un consejo de hombre. Esa casa la ha arreglado Jacobo, ese vacío lo ha llenado Jacobo. Tú solo eres un recuerdo que ya no duele. Ahora vete». La mandíbula de Ramón se tensó. Era evidente que no estaba acostumbrado a perder. Pero antes de que pudiera replicar, Ryan salió de la casa. Se había quedado escuchando tras la ventana. Se colocó junto a su madre y me miró. «Jacobo», dijo en voz alta, «¿tú la quieres?» «Sí», respondí sin dudar. «Entonces, esto es asunto de familia. Y tú sobras». Ramón los miró, luego a mí. Su expresión pasó del desdén a la incredulidad. Sin más palabras, subió a su coche y se fue, dejando tras de sí el eco de una época que Denise acababa de enterrar para siempre. Aquella noche cenamos los tres juntos. Fue incómoda,
torpe pero sanadora. Denise reía nerviosa, Ryan hacía chistes malos sobre el coche alemán de su padre, y yo, por primera vez, me permití imaginar un futuro real con ella. Un futuro con desayunos sin prisas, con discusiones sobre qué película ver, con la certeza de que nadie tendría que esconderse. Pero el camino aún guardaba una última prueba, y esa prueba no venía de fuera, venía de la duda que todavía anidaba en el corazón de Denise. Una duda que amenazaba con deshacerlo todo otra vez. La duda de Denise no apareció de golpe. Fue una grieta que se fue ensanchando con los días. Empezó con silencios largos, con miradas que se perdían en la ventana, con la manera en que retiraba la mano después de un roce breve. Una noche, después de cenar, me senté frente a ella y esperé. No hacía falta preguntar. Denise soltó el tenedor, respiró hondo y dijo, «Jacobo, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Cuando yo tenga 60 y tú 35, ¿vas a querer lo mismo que ahora?» No era una pregunta injusta. Era el eco del abandono que Ramón le había grabado en la piel. Aunque habíamos vencido el juicio ajeno y reconstruido los puentes con Ryan, el miedo seguía ahí. No era miedo a mí, era miedo a repetir la historia. Me tomé un momento antes de responder porque ella no necesitaba un consuelo rápido, necesitaba una verdad. Denise, yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años. Ni siquiera sé qué va a pasar mañana. Pero sí sé que cada mañana que me despierto, lo primero que pienso es en cómo hacer tu vida más fácil. Y cada noche que me duermo, el último pensamiento es agradecer que estás a mi lado. Puede que dentro de 10 años yo tenga canas o tú tengas arrugas, pero nada de eso va a cambiar lo que siento. No me enamoré de tu edad. Me enamoré de la mujer que me ofreció una toalla fría un día de 42 grados y que me miró como si mi trabajo valiera la pena. Me enamoré de cómo te ríes cuando quemas el pan, de cómo defiendes a tu hijo incluso cuando te hiere, de cómo has reconstruido tu vida con las cenizas que otro dejó. Ella tenía los ojos llorosos, pero esta vez no apartó la mirada. Se levantó de la silla, rodeó la mesa y me abrazó con una fuerza que no le conocía. «Entonces quiero envejecer contigo», murmuró contra mi pecho. «Aunque sea ridículo, aunque la gente hable, aunque tenga miedo. Porque contigo no me siento una mujer abandonada. Me siento una mujer elegida». Aquella noche hicimos el primer plan de verdad. No una cita a escondidas, no un arreglo pendiente, un plan de vida. Yo llevaba semanas dándole vueltas a la idea de mudarme. Mi apartamento era un cuarto minúsculo cerca del taller, con las paredes desconchadas y una nevera que enfriaba a base de milagros. Denise tenía espacio, pero sobre todo tenía un hogar. Y yo quería ser parte de ese hogar, no como un huésped, como un compañero. 2 semanas después, cargué mis pocas pertenencias en la camioneta. Mi tío Franco me ayudó con las cajas más pesadas, mientras silbaba una melodía antigua. Cuando terminamos, me dio una palmada en el hombro. «Tu padre estaría orgulloso. No por la mujer que elegiste, sino por el hombre en que te convertiste para merecerla». Fue la primera vez que no me sentí un intruso en casa de Denise. Colgué mi ropa en un extremo del armario. Coloqué mis herramientas en el garaje y hasta puse un cuadro de un paisaje del desierto que había pintado mi madre. Denise reorganizó la cocina para hacer espacio a mi cafetera, esa que usaba un café tan cargado que a ella le parecía combustible de cohete. Cada pequeño ajuste era una declaración silenciosa. «Esto es real, esto es nuestro». Ryan reaccionó con su mezcla habitual de incomodidad y nobleza. Al principio, evitaba entrar cuando sabía que yo estaba en casa. Llamaba antes, preguntaba si se podía pasar, como si de repente fuera un extraño en la casa donde creció. Denise sufría con esa distancia, pero se mordía la lengua para no presionarlo. Yo, por mi parte, intenté no invadir sus espacios. Dejé su cuarto intacto, respeté sus horarios, nunca intenté reemplazar a nadie. Una tarde, sin embargo, Ryan apareció con una caja de cervezas y se plantó en el porche. Estaba nervioso, golpeando la barandilla con los nudillos. Me senté a su lado y esperé. «Siempre fuiste el que arreglaba todo en esta casa», dijo por fin. «Cuando mi papá se fue, tú cambiaste el calentador de agua sin que nadie te lo pidiera. Cuando mamá estaba triste, tú venías y arreglabas cosas sin hacer preguntas. Yo creía que eras un entrometido,
pero ahora entiendo que simplemente estabas aquí. Y yo no. Hizo una pausa y me miró con una sinceridad que dolía. A veces me pregunto si mi papá se fue porque yo no supe ser suficiente, y verte a ti teñía de rabia porque tú sí lo eras. No supe qué decir. Lo abracé. Un abrazo torpe, de esos que no se planean. No te fuiste tú, Ryan. Él se fue. Y lo que tú eres para tu madre no lo reemplaza nadie. Cuando nos separamos, los dos teníamos los ojos húmedos. Esa noche, Ryan se quedó a cenar y por primera vez en meses, la conversación fluyó sin tensión. Hablamos de fútbol, de mi nuevo proyecto de taller, de la posibilidad de que él entrara a estudiar diseño gráfico. Denise nos observaba desde la cocina, removiendo una salsa con una sonrisa que lo iluminaba todo. Poco a poco, las piezas encajaron. Mi negocio de climatización, que hasta entonces había sido una camioneta y un teléfono, empezó a crecer. Denise, que había trabajado años atrás como administradora en una firma de arquitectura, me ayudó a organizar las finanzas. Pasábamos las tardes revisando facturas, haciendo presupuestos, planificando campañas de publicidad modestas. Gracias a su apoyo, alquilé un local pequeño en un polígono industrial, contraté a un aprendiz y empecé a aceptar proyectos más grandes. Dejé de ser el técnico que hacía favores y me convertí en un empresario incipiente. Denise estaba orgullosa, pero yo sabía que su mayor satisfacción era verme creer en mí mismo, porque durante años yo había vivido convencido de que mi valor se limitaba a ser útil. Ella me enseñó que ser útil no era un techo, era un punto de partida. El tiempo, ese que tanto asustaba a Denise, se convirtió en nuestro aliado. Cumplimos un año viviendo juntos y lo celebramos con una cena en el mismo restaurante italiano donde habíamos ido en nuestra primera cita pública. Aquella vez, meses atrás, habíamos notado las miradas de otros comensales, los cuchicheos disimulados. Ahora, 12 meses después, entramos del brazo sin que nos temblara el pulso. Algo había cambiado en la ciudad, o quizá algo había cambiado en nosotros. Dejamos de necesitar la aprobación externa porque la validación venía de dentro. Un sábado de primavera, 18 meses después de aquella tarde de junio en que reparé su aire acondicionado, Denise me despertó con un café y un sobre. Ábrelo. Rasgué el papel y encontré 2 billetes de avión a Vermont. Quiero que conozcas el pueblo donde crecí, dijo. La casa de mis abuelos, el lago donde aprendí a nadar, el otoño que tanto te he contado. Fue la primera vez que habló de un futuro que no se limitaba a sobrevivir, sino a compartir raíces. Aquel viaje fue una revelación. Caminamos entre arces rojos y dorados, visitamos la granja donde su abuelo había sido capataz, y pasamos una tarde entera sentados en un porche de madera, con las manos entrelazadas, viendo caer las hojas. En ese porche, Denise me dijo, cuando me abandonó Ramón, creí que mi vida se había terminado, que ya no me quedaban capítulos por escribir. Ahora sé que solo estaba esperando el lápiz correcto. Pero la vida, como un termostato impredecible, siempre guarda una última fluctuación. 2 meses después del viaje, mientras revisaba una instalación en una oficina del centro, recibí una llamada de Denise. Su voz no era de emergencia, era de una emoción contenida que no supe descifrar. Ven a casa, no es nada malo, pero necesito verte ahora. Conduje con el alma en un fuño, junto al mismo aire acondicionado que nos había unido. Estaba apagado. Tenía un destornillador en la mano y una expresión entre nerviosa y triunfante. Se ha vuelto a romper, dijo, pero no te he llamado para que lo arregles. Te he llamado porque quiero que lo arreglemos juntos. Me quedé desconcertado. Denise se acercó y me puso el destornillador en la palma de la mano. Cuando viniste aquella primera vez, yo era una mujer rota, igual que este aparato. Tú me reparaste sin hacer ruido, sin esperar nada a cambio. Hoy, después de todo lo que hemos pasado, quiero decirte algo. No necesito que me arregles más. Necesito que me acompañes mientras yo me arreglo. Y necesito que sepas que, pase lo que pase, este es tu hogar. Para siempre. Me arrodillé no para revisar el aire acondicionado, sino para mirarla a los ojos. Saqué del bolsillo una pequeña caja que llevaba semanas cargando sin atreverme a abrir. No era un anillo de diamantes. Era una pieza de un compresor viejo,
pulida hasta brillar, que había rescatado del taller. Lo había convertido en un colgante, una pequeña réplica del corazón que mueve todo sistema de refrigeración. Denise, cuando arreglé tu aire acondicionado, nunca imaginé que estaba reparando mi propia vida. No te pido que te cases conmigo hoy. Te pido que me dejes ser tu técnico de cabecera para siempre, para los veranos calurosos y los inviernos fríos, para las averías que vendrán y para las que ya sanamos. Denise tomó el colgante y dejó caer el destornillador. El ruido metálico contra el suelo fue el único testigo de un sí que no necesitó palabras. Nos abrazamos entre risas y lágrimas, apoyados en la misma unidad de aire que algún día marcó el inicio de todo. Ryan llegó una hora después, alarmado por mi llamada críptica. Cuando vio el colgante en el cuello de su madre y mi cara de felicidad, puso los ojos en blanco. Pero luego nos estrechó a ambos en un abrazo de los que derrumban cualquier resto de rencor. En serio, ¿no podían avisar con tiempo para comprar un regalo? Ni se rió. Tu regalo es estar aquí. Ese es el único que importa. Aquella noche, el aire acondicionado volvió a funcionar después de un simple reinicio, pero nadie le prestó atención, porque lo que realmente se había encendido era algo que no necesitaba electricidad. La historia de Jacobo y Denise no es una historia de aires acondicionados. Es una historia de termostatos rotos en el alma, de personas que un día dejaron de enfriar el dolor y se resignaron a vivir con el calor sofocante de la soledad. Hasta que alguien llegó sin hacer ruido, revisó los filtros y encontró la pieza que nadie más se molestó en buscar. Denise pasó años creyendo que el amor era un lujo que ya no le correspondía. La habían convencido de que su valor se marchitaba con la edad y que la única compañía que merecía era la del silencio. Jacobo, a sus 25 años, arrastraba la condena de ser útil, de ser ese hombre en quien todos se apoyan, pero al que pocos eligen. Dos personas quebradas, dos maneras distintas de sentirse insuficientes. Y sin embargo, bastó una cena improvisada, una toalla fría y una frase susurrada en la puerta para que todo empezara a girar. Lo que esta historia nos recuerda es que a veces la ayuda más simple desencadena las revoluciones más íntimas. Reparar una cerca, arreglar un termostato, escuchar sin juzgar. Pequeños actos que abren grietas en las corazas y dejan pasar la luz. Pero también nos advierte de lo frágil que es ese proceso. El miedo, la culpa, la mirada ajena y el orgullo herido de quienes creían poseer a alguien pueden dinamitar cualquier puente recién construido. Jacobo y Denise estuvieron a punto de naufragar varias veces. Si no fuera por la madurez dolorosa de Ryan, por el consejo seco de Franco, por la aparición de un exmarido que involuntariamente los unió más, tal vez hoy esta historia sería otra. Pero sobre todo, esta es una historia sobre el coraje de elegir, porque Denise eligió volver a confiar a pesar del abandono. Jacobo eligió dejar de ser solo el técnico útil para convertirse en el compañero que ella necesitaba. Y Ryan eligió soltar el rencor antes de que envenenara para siempre la relación con su madre. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías tenido el valor de quedarte cuando todo el mundo te señalaba? ¿Habrías sabido distinguir entre un capricho pasajero y una conexión que te devuelve las ganas de vivir? ¿Alguna vez alguien vio en ti lo que otros llamaron aburrido y lo llamó paz? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Quizá también tú fuiste alguna vez el técnico inesperado en la vida de alguien. O quizá fuiste Denise, aprendiendo a soltar el miedo para recibir una segunda oportunidad. Sea cual sea tu caso, recuerda, las reparaciones más importantes nunca son las que se hacen con herramientas. Si esta historia te hizo sentir algo, deja un like. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo.